Este espacio es presentado por Lenny Aldana, Yoga para tu bienestar general. Contacto 0424-741-2460. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Con Daniel Aray. Agradecido a todos los que son parte, a todos los que van a llegar con este episodio. No olviden, por favor, suscribirse, comentar, compartir y darle like, porque este trabajo es para ustedes y la única forma de que lo vean es que se suscriban, comenten, compartan y lo difundan. Hoy estoy especialmente contentísimo porque, bueno, es un tema del que era necesario hablar. No solamente porque es una realidad de vida, es una realidad social, sino porque, bueno, yo siempre les he dicho a ustedes que para poder educarnos y sensibilizarnos y normalizar los temas y hablar de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar de la sexualidad en la discapacidad. Y para eso me traje una invitada, una querida amiga de esta casa, porque hoy está Edmundo Aray, mi papá, va a estar presente en este episodio. Bueno, es una amiga que conozco de toda la vida, casi que desde que éramos peladitos. Bueno, yo era peladito y ella era también peladita. Además, quiero recordarles que mi querida Dalia Rodríguez es una conocida psicóloga clínica con más de 40 años de experiencia. Y en este momento ella ha trabajado en muchísimos espacios de nuestra querida ciudad de Mérida, pero en este momento, para fortuna de todos los que creemos en la terapia, tiene su atención online, así que cualquier cosa pueden contactar a Dalia después de que vean este episodio. Yo te conozco desde preescolar. ¡Exacto! Ya, es más, me acaba de echar una anécdota que no se las voy a decir de cuando éramos niños, su hija y yo. Bienvenida, mi querida Dalia Rodríguez, al podcast de Con Daniel Aray. Por fin, que tengo persiguiéndola, por fin. Por fin pudimos, Daniel. Por fin pudimos. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Estoy chévere, contenta de estar aquí, de estar de nuevo en esta casa llena de recuerdos, de verte prosperando. Amén. Tan maravilloso, que además que esta iniciativa es inédita. Total. Inédita. Total. Eres el único, yo creo que de Latinoamérica y si nos descuidamos a nivel mundial, ¿no? Amén. Por lo menos Hispanoamérica. Amén, que quede registrado eso ahí, la generosidad de Dalia por esto. Bueno, yo te decía, en la introducción lo dije, hay que normalizar los temas, hay que hablar de los temas. ¿Por qué vamos a hablar de sexualidad? Señores, les voy a contar una anécdota rapidita introductoria. Cuando yo he estado con personas o con posibles parejas, cuando yo les digo que tengo discapacidad, las personas salen corriendo. ¿Por qué salen corriendo? Porque generalmente el tabú hace creer que uno no puede tener una vida sexual plena. Y resulta que todos tenemos vida sexual plena, con discapacidad o sin discapacidad. Entonces vamos a desglosar y sin tabú, porque YouTube y las redes sociales permiten que sea sin tabú, que los medios tradicionales ya nos hubiesen cortado, nos hubiesen puesto todos los pitos habidos y por haber, pero para poder normalizar los temas hay que hablarlos sin tabú. Dalia, yo en la introducción, en un post que hice en redes, dije que tú, así es como yo te percibo con respecto al tema, te dedicaste o te abocaste a investigar acerca del tema y además a evidenciarlo, a documentar, a hablar del tema, a educar sobre el tema. ¿Qué pasó? Porque me gusta buscar ese origen. ¿Qué pasó? ¿Qué descubriste? ¿Cuál fue el detonante que te hizo decir, vamos a hablar de este tema? Vamos a educar acerca de este tema. Qué interesante. Fíjate que yo hice un posgrado en España y mi apartamento quedaba, bueno, en una calle normal, pero había una parada de autobuses donde se paraba el autobús de una escuela
para niños con síndrome de Down, para niños, para personas con síndrome de Down. Y me llamaba mucho la atención ver cómo hacían pareja. Un chico y chica besándose o, ¿sabes? O compartiendo juntos, agarrados de la mano. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué me choca? ¿O por qué me sorprende? Y es porque fue la primera vez que lo vi y ya tenía una hija, pues, o sea, no era ninguna niñita. Entonces eso me hizo pensar, qué chévere que esto sea tan normal, que este muchacho se baja de su autobús agarrado de la mano con su novia y van caminando y la acompaña a su casa, como dos personas sin discapacidad. Entonces eso me llamó la atención. Y bueno, de curiosa y de amante del internet y de investigar y de hablar de lo que nadie habla. Correcto. Entonces eso me llevó a investigar y me conseguí cosas sorprendentes. Por ejemplo, una fotógrafa de Noruega que tiene un portafolio de fotos de personas con discapacidad, pero fotos donde se reconoce la sexualidad. Sí, fotos descriptivas de su sexualidad. Sí, por ejemplo, hay una foto de una mujer en silla de ruedas, desnuda. Y eso, normal. Claro, eso me llamó la atención. Y otra cosa que encontré, que era un servicio de asistencia sexual para discapacitados o para personas con discapacidad, perdón. Entonces, tú podías contratar a una persona que está educada. Para que te satisfaciera sexualmente. Exacto, o para que te ayudara a explorar, en fin, muchas cosas. A reconocer esa. Además, aquí quiero hacer un inciso, señor. La única diferencia o la diferencia realmente importante en todo esto es que tú puedas adecuar ese disfrute pleno de la sexualidad a tu nivel de condición. O sea, porque hay discapacidades más comprometidas que otras, hay discapacidades más limitantes que otras, no porque la persona lo quiera así, sino porque su circunstancia física, intelectual, etcétera, dependiendo del tipo de discapacidad que sea, así lo lleva. Entonces, esa asistencia es para eso, para facilitar el camino de disfrute pleno de la sexualidad. Claro, entonces, bueno, hay varios problemas. El primer problema es que una persona con discapacidad se infantiliza, ¿verdad? Se sobreprotege, no tiene acceso a muchas cosas que de repente un joven de 14, 15, 17 años sí tiene acceso. Eso es una cosa. Entonces se infantiliza y cuando tú lo infantilizas y es el niño de la casa o la niña de la casa, resulta que los niños no tienen sexualidad. Creemos que no tienen sexualidad. Exacto, pero si tú tienes 12 años, tienes sexualidad. ¿Qué pasa con esto? Porque esto es un problema, porque limitamos las opciones de educación sexual. O sea, una persona con discapacidad tiene que recibir educación sexual, pero los padres a veces tienen miedo porque primero no saben cómo abordarlo y segundo tienen como la fantasía de que si hablamos de eso lo estimulamos. Igualito va a estar estimulado porque hay un proceso de autoexploración completamente normal producido por las hormonas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como igualito tú estás educando sin decir nada. Estás diciendo, eso no existe, eso no es válido, tú eres chiquito y entonces tú, nada. Además, la creencia esa absurda de que se van a quedar pequeños. Claro, que es una infantilización. No va a pasar. No va a pasar. Depende del tipo de discapacidad o depende de las necesidades especiales que tenga cada persona. Entonces, el acceso a la educación sexual para las personas con discapacidad es fundamental. Y viene de casa. Claro. Y viene de la casa, porque no es la institución. Tu papá, tu mamá, sabes que yo le hablo a amigas de esta generación y lo primero que le digo, aun cuando no tenga discapacidad, háblale a tu hijo de sexo. Claro. Porque si no, lo que tú no le explicas lo va a ir a resolver en otro lado. Claro. Así es. Entonces, bueno, ese es como el primer mito, ¿no? Y ese mito tiene como consecuencia que una persona con discapacidad no tiene información sexual. La única que tiene es, cuidado, usted se deja tocar y sale embarazada.
si es una niña, ¿verdad? Eso es, digamos que se limita. El segundo tema es que la sexualidad está concebida en términos generales como la genitalidad. O sea que la sexualidad tiene que ver con los genitales, con lo coital, y está enfocada en el orgasmo. Y eso no es verdad. No es lo único. No es lo único. Y no es verdad que la sexualidad es solamente genital. Porque hay discapacidades que hacen que, bueno, que el aparato genital no funcione, no haya, en el caso de los varones, erección, o no haya estimulación, no hay recepción de por ejemplo, una parálisis cerebral severa. Claro. Que es una parálisis cerebral severa cuando la persona está completamente inmóvil. O sea, que su cabeza está bien, pero su cuerpo, o sea, no puede caminar, claro, no se va a parar porque las consecuencias son motoras. No, que las consecuencias son completamente motoras, pero de una manera total o de una manera absolutamente comprometida. Es decir, que lo hace dependiente, incluso hasta parar. Sí. O si tú tienes una discapacidad y por razón de esa discapacidad tienes incontinencia urinaria, por ejemplo. Todo eso se puede, digamos, manejar. Pero lo primero que hay que manejar es quitarse esa idea de la cabeza. O sea, hay otras cosas que tienen que ver con la sexualidad, o la sexualidad es muy amplia. No es solamente genital. Y lo tercero, entonces, falta de educación, la concepción de la sexualidad como genitalidad. Y tercero, es que se supone, no sé por qué, que un discapacitado, una persona con discapacidad, tiene que ser pareja o amigos de personas con discapacidad. Cosa absolutamente negativa, etiquetante y limitante, porque yo, como persona con discapacidad, el 90% de mis amigos son personas comunes y corrientes. O sea, Claro. comunes, o sea, que no tienen ningún tipo de discapacidad per se, o sea, no hay discapacidad directa, y no porque me avergüence. No, señores, la inclusión va en que yo no me voy a estigmatizar y a enclosetar y autoexcluir porque puro discapacidad. No, y además quiero recordarles algo, muchas de las personas con discapacidad que no se aceptan o que tienen otro tipo de procesos de los cuales no voy a hablar en este momento, están encerradas, enclaustradas en su cuarto, en su casa, incluso por los propios familiares. Así es. Poco me importa que alguno se ofenda aquí y me diga que eso no es cierto, porque es cierto. Muchos papás son los primeros que se discapacitan cuando tienen un hijo con condición. Así es. Y tengo un amigo que tenía, que a raíz de un Guillain-Barré, quedó totalmente cuadripléjico. Lo único que le funcionaba, digamos, era el cerebro, ¿no? Y todo, bueno, tenía su silla de ruedas, Y él decía, y después dicen que el discapacitado soy yo. Cuando veía los juicios de las personas, cómo lo trataban, que, en fin, todo eso. Entonces, si vemos en la calle a una chica, un chico sin discapacidad, de la mano o empatada o besándose o X, con una persona con discapacidad, el primer pensamiento es que está con una persona con discapacidad porque no pudo conseguir otra cosa mejor. Y perdóname la crudeza. Que no, es una creencia limitante, absolutamente cierto. Totalmente. Y como es una creencia, se puede reeducar. Me permito darle en este feedback la creencia de que estar con una persona con discapacidad es una carga, ¿sabes? Claro. Porque, ay, pobrecita. Ay, mira, yo no puedo lidiar con eso. Se lo dije a ella fuera del aire y lo dije al principio. A mí hay personas que se me han acercado en el sentido sexual, erótico, etcétera, y cuando le digo, mira, yo tengo discapacidad porque es parte de mi carta de presentación, si simplemente estamos chateando y después nos vamos a ver en persona, lo primero que tengo que decirles, tengo discapacidad, porque es lo primero que va a ver. Claro. Entonces, y además porque es parte de tu identidad. Es parte de la identidad, ya yo me acepto y punto. O sea, es lo que hay, con tumbado y todo, porque yo no soy personaje, bastante trabajo de aceptación hice para que ustedes puedan ver todo lo del ritmo y el tumbado y todo lo que nos hace reír. Bueno, eso tuvo una terapia atrás.
claro. Y entonces la mayoría de la gente dice, no sé cómo hacer esto, o simplemente te deja en visto, te bloquea, sale corriendo. Les estoy contando lo que pasa, no lo que le pasa a Daniel, lo que le pasa a cualquier persona con discapacidad que quiera tener siquiera una vida sexual, no hablemos de pareja, siquiera un encuentro sexual común y silvestre. Con otra persona. Con otra persona. Sí. Bueno, entonces esas creencias, estas tres pues que mencionamos, son como la primera barrera. Y no son de la persona que tiene discapacidad, es de su entorno. Es de su entorno. Entonces allí excluimos, estigmatizamos y somos de alguna manera cercenadores del derecho del otro, porque la sexualidad es un derecho para todos. De todos. El otro temor, ¿verdad?, es el tema de la reproducción, porque la sexualidad tiene varias funciones. Primero, el placer. La búsqueda del placer y la exploración del placer. Segundo, tiene que ver con la identidad. Quién soy, cómo me relaciono con el otro. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, con quién quiero estar sexualmente, con quién no quiero estar? Porque la identidad tiene un gran componente, y tú lo tocaste, de autoimagen. Y eso hay que trabajarlo, El otro aspecto de la sexualidad es la reproducción. Y entonces, supone en 3 y 2 a las familias con una niña, incluso con un varón. Con un varón, ¿no?, con discapacidad. Por tener discapacidad. Y el último es que una persona con discapacidad siempre está en riesgo de abuso. Sobre todo, a ver, aquí quiero hacer otro inciso, sobre todo si la discapacidad es intelectual o cognitiva. Porque difícilmente, a menos que haya un acto de salvajismo total por parte de un conocido, familiar, etc., amigo. Profesional, que de los que lo atienden, el fisio. El fisio, el masajista, el tal. Además que nuestra terapia, nuestra fisioterapia, nuestro proceso de recuperación, en lo que refiere a la discapacidad, tiene absoluto contacto físico. Entonces, es muy probable que una tocadita vaya a otro lado. Claro. Y es que es tan complicado, porque es la única persona, por ejemplo, en el caso de los cuidadores o de los fisioterapeutas, no quiero estigmatizar a los fisioterapeutas porque son una maravilla. No todos, pero hay casos. Son las únicas personas que tienen acceso al cuerpo, a tocar, y la persona con discapacidad cree que eso es lo único que puede tener. Por ahí entonces entramos en otro aspecto, que es el aspecto de la autoaceptación, que fue lo que tú hablaste, de lo que te ha costado trabajar el tumbado. Entonces, bueno, ahí hay como varias cosas que son como, digamos, como como el marco sobre lo que vamos a desarrollar esta conversa, Daniel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Educar. Uno. Pero, ¿cómo educo? Desde la niñez, desde chiquitico. ¿Y qué es lo más importante? Que las normas sean claras y que haya una buena comunicación. Que la persona sepa que él puede hablar, preguntar, mirar. Vivir y experimentar. Experimentar, y que sus padres, que no tienen que ser psicólogos ni nada de eso para hacerlo, lo único que tienen es el amor. Sus padres se lo permitan y no los castiguen o estigmaticen o le digan, no, usted no puede pensar en eso, sáquese la mano de ahí, o que se asusten, porque la sexualidad además, en algunos casos asusta. Además, recordemos algo, todos los papás y las mamás que me siguen, que son una comunidad grande, todos fuimos chamos y todos nos tocamos y todos experimentamos y todos exploramos, porque a nadie no tuvieron, a ninguno de nosotros nos tuvieron por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por la cigüeña, ni porque rezamos rosario, nada. Menos mal. Nada, menos mal. Entonces, así como ustedes lo vivieron, lo que pasa es que yo no soy papá,
Dalia, pero los padres se les olvida que también fueron chamos, que también fueron personas antes de ser padres. Entonces es como que, ay, el estigma de papá no me permite vivir los otros roles. No. Claro. Y bueno, y ni te cuento si atravesamos eso con el género. Con respecto a las niñas, a los niños, que si los varones, toda esa masculinidad tóxica, tú tienes que ser bravo, arrecho, no sé qué, tal, que nadie te puede, digamos, cuidado con el tumbado, no vaya a ser amanerado. Además no tiene nada que ver con eso. Claro. La orientación sexual no tiene nada que ver con discapacidad. No es precisamente un origen. No es precisamente un origen, exactamente. Entonces, hay que educar de acuerdo a la edad. Primero, hay que educar en la comunicación, en la aceptación y en las características individuales. También es cierto que hay personas con discapacidad, digamos, intelectual o cognitiva, que tienen una dificultad para el control de los impulsos. Y entonces, cuando sienten la necesidad sexual, regálate un momento de calma y bienestar. Encuentra tu paz interior con la práctica de yoga amable y gentil con Leni Aldana. Un espacio seguro para conectar con tu cuerpo, calmar tu mente, posturas suaves, respiración consciente y relajación profunda. Los beneficios: reduce el estrés y la ansiedad, mejora la flexibilidad y el equilibrio, aumenta la energía y la vitalidad y promueve el bienestar general. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana en el grupo Jersey. Contacto 0424-741-2460 o @aldana-yoga. Bienvenidos a Con Daniel Aray, el podcast en su temporada 2025. Recuerden que Con Daniel Aray es un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender y transformarnos juntos. Pero no solamente eso, aquí también contamos historias que inspiran, historias de vida, conversaciones distendidas, relajadas y muchos de los temas que nos sirven a todos para ser mejores personas. No olvides, por favor, suscribirte, comentar, compartir y darle like y multiplicar el mensaje.